Pero llega el punto en donde ella no soporta esto que está pasando, supuestamente esta historia, que el aparente reflejo que pues lo veía en este espejo misterioso, ahora ya no lo ve. O sea, ya pareciese que tomó vida propia, porque pareciese que de repente pasa el reflejo de ella, o sea, ya se posa frente al espejo y no aparece absolutamente nada. O sea, como si no hubiese nada frente al espejo cuando ella estaba parada, ¿no? Dice, llegó un punto en donde supuestamente esta chica ya veía su propio reflejo afuera del espejo, era ella misma, pero que dice que la observaba con ojos brillantes. Andy pues ve a Woody en esta parte de la película donde habla con Sid y se mueve. Entonces él dentro de su mente entiende de que los juguetes se mueven. Entonces en su habitación los coloca, los empieza a interrogar y él les pregunta, porque él ya los había visto que se movían. Entonces los empieza a interrogar, pero no se mueven. Llega una parte donde Woody se mueve y habla, y Andy dice, yo sabía que tenía razón, yo te vi hablar. Y hasta el último le dicen que no podían revelar su secreto, pero ahora que lo sabe le va a dar cáncer, ¿no? Estás escuchando tu podcast Historias de alguien. ¿Qué tal? Sean bienvenidos, estamos de regreso nuevamente con todos ustedes en este podcast, su podcast favorito, Historias de Alguien. Les damos la cordial bienvenida nuevamente a un nuevo episodio de este programa. Ya me conocen, yo soy Rafael y como cada episodio de este grandioso podcast tengo a mi querido Iván aquí en el estudio, así que le voy a pedir para la gente que lo conoce y a la gente que lo vaya a conocer en un futuro, pues que se presente. Así que por favor, mi querido Iván. ¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Historias de Alguien, un episodio yo creo que muy interesante, así que vamos a darle. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué sale, como lo dijo Iván, muy interesante. No sin antes recordarles que se suscriban aquí al botón que está aquí abajo, píquenle ahí al botón de suscribir, al botón de la campanita para que no se pierdan ninguno de los futuros episodios que vayamos a estar subiendo a lo largo de este tiempo. Así que pues nada, igual si quieren compartir alguna historia, alguna vivencia de miedo, de terror, paranormal, lo que ustedes quieran, pueden mandarla al correo que está apareciendo aquí, y también va a estar el correo de mi querido Iván ahorita apareciendo también en la pantalla. Pero bueno, sin más ni más, vamos a comenzar. Vamos a ponerle play a la música para ambientalizar un poco el estudio el día de hoy. ¿Cómo te sientes hoy, mi querido Iván? Bien, creo que es un día agradable, un clima algo caloroso, pero agradable para contar historias. Es agradable, el clima nunca es pretexto para no contar una buena historia de terror, ¿verdad? Claro. Alguna buena historia en general para la gente que nos escucha, y pues igual para que se vayan alistando, ya saben, apaguen la luz, colóquense sus audífonos y prepárense porque estamos a punto de entrar en el mundo de Historias de Alguien. Y sin más ni más, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Y vamos a hablar nada más y nada menos, por primera vez en el canal, nunca habíamos hablado de esto, en el mundo de las creepypastas. ¿Tú qué me puedes decir acerca de eso, mi querido Iván? Es un mundo interesante, creo que es un género del terror que ahí está, y hay mucha gente que le gusta, ¿no? Mucha gente que se dedica a escribir este tipo de historias, a consumirlas, ¿no? Tanto en relatos como en hacer los dibujos. Claro. Es un género muy, muy atractivo, ¿no? Es muy atractivo. ¿Alguna vez a ti te tocó como que entrelazar una creepypasta o algún mensaje que, bueno, normalmente siempre se daban como en cadenas, de te lo mandan y tú se lo mandas a alguien más? ¿Alguna vez te tocó ese tipo? Y para la gente que está viendo, igual comenten abajo cuál es la creepypasta que les tocó alguna vez.
A mí me tocó una de Jeff the Killer. Tenía una amiga en la secundaria que tenía yo que trabajar con ella por equipo, porque eran por números de lista, y aunque yo no quisiera, tenía que trabajar con ella. Y tenía en ese momento gustos muy extraños. Okay. Le gustaba mucho este personaje, Jeff the Killer. Tenía en su libreta los dibujitos y le gustaba mucho dibujarlos, ¿no? Y pues para mí nunca me había metido a este mundo de las creepypastas. En ese entonces fue algo extraño y me contaba historias extrañas y tenía cierto gusto por gente muerta o por asesinatos y cosas así. Entonces fue algo extraño. Fue algo extraño, te tocó esa vez. Órale, a mí me tocó, no sé si recuerdas, y la gente igual que está viendo el podcast y está escuchando en Spotify, saludos. Esta creepypasta, que era un video en donde tú te quedabas viendo y había una mujer parada con el cabello largo, cubriéndole la cara, vestida de blanco, y de repente tú te la quedabas viendo y te salía el mensaje de no dejes de mirarla. No dejes de mirarla porque puede moverse en cualquier momento. Y uno se clavaba. Estoy hablando de los 2000s. Se clavaba uno y de repente te salía este personaje icónico de la niña del exorcista. No sé si alguna vez te tocó ese video. Sí, estamos hablando de una época 2012. 2013. Claro, es muy interesante esa época en donde te topabas este tipo de videos. Y hasta cierto punto cómo se compartían y qué tan famosos llegaban a hacer estas creepypastas a lo largo de los años, de cómo a veces te las pasaban por Bluetooth. En sus inicios de correo electrónico igual te mandaban las imágenes. No sé si alguna vez te tocó. A mí una que otra vez me tocó, pero eran imágenes realmente muy sacadas de contexto, al menos para mí, que pues en ese entonces era un niño. Sí, entonces eran como más muy raro. Dibujitos de este tipo de criaturas, ¿no? Exacto. Pero bueno, a ciencia cierta, ¿qué es una creepypasta, mi querido Iván? A ciencia cierta, de acuerdo a lo que tú sabes e investigaste, como lo quieras mencionar. Pues es una historia de terror, de fantasía, creada a través de distintos grupos de popularidad, ya sean videojuegos, películas, claro, relatos, y su difusión pues siempre es por internet, ¿no? Viene de Creepy, que es de espeluznante, y de Paste, que es de copy-paste, que se relaciona a copiar y pegar. Entonces era esta creencia de que se hacía una cadena y se pegaba y se copiaba en distintos foros de internet y se divulgaba y se hacía viral, ¿no? Pero pues es básicamente un relato de fantasía, un relato de terror que se inventó para precisamente su difusión, ¿no? ¿Crees que en algún momento, igual a la gente que está escuchando y viendo, les hago la pregunta, ¿no? ¿Creen que en algún momento haya alguna creepypasta que hasta cierto punto haya sido real? ¿Tú qué me dirías? Pues es que yo diría que sí, pero la gran mayoría no. Ok. No dudo que entre todo este amplio mundo de relatos exista alguna que realmente sea cierta, claro, o que sea basado en algo que tiene una inspiración real. Sí, tiene un sustento, digámoslo. Claro, pero yo creo que son pocas realmente. O sea, pero sí crees que exista pues, alguna. Sí, puede existir alguna. A lo mejor yo te podría decir que de las que creo que más podrían ser son las japonesas. Creo que los relatos japoneses tienen un poquito más de contexto real o más de contexto cultural. Entonces creo que es parte de ellos, igual como lo es las leyendas acá en México, ¿no? Entonces creo que también podría existir por ahí, ¿no? Sí, podría existir alguna. Es interesante, ¿no? Cómo se crean este tipo de historias, cadenas, digámoslo así, que son meramente cibernéticas en internet. Que, o sea, tú te metes a una, por ejemplo, es muy famosa esta de los iceberg que tiene el Chavo del 8, por ejemplo, ¿no? Que tú te metes a un grupo, por ejemplo, de creepypastas del Chavo del 8 específicamente, y son agujeros de conejo interminables. O sea, te sacan una cosa, te sacan otra cosa, y aparentemente pareciese que tiene sentido, pareciese que hay algo detrás. Por ejemplo, también estaba viendo hace rato la de Bob Esponja, no sé si alguna vez la llegaste a escuchar, que habla más o menos acerca de un episodio perdido. Bueno, supuestamente la historia cuenta que esta historia y este episodio
lo dio a conocer un ex empleado de Nickelodeon, que pues es la empresa a la que pertenece este personaje, esta serie, y decía que había un capítulo perdido, o sea que nunca se publicó por lo extraño y aterrador que era, ¿no? Que supuestamente salía esta canción clásica de Bob Esponja de inicio, pero se escuchaba como distorsionada, como extraña, como que había algo detrás de la canción. Y no era ¿cómo se puede decir? Como el intro normal, las escenas de siempre, ¿no? Sino que decía que pasaban una específicamente en donde Bob Esponja estaba sentado en su cama, con los ojos totalmente negros y con los dientes afilados. Y pasaban una toma de fondo de bikini en donde pues estaba como abandonado y todo sólido, y los personajes estos de Patricio, Calamardo y Don Cangrejo eran como raros, no eran los mismos de siempre, ¿no? Decía que había, a lo mejor va a sonar muy gráfico, ¿no? Igual y no sé si lo tengas que censurar. Decía que Patricio en una escena tenía digamos que el estómago como hueco, y todos sus intestinos y órganos estaban regados en la escena en donde él salía, y Calamardo estaba a punto de colgarse en una soga mientras le sangraban los ojos. Y lo raro aquí es cómo existe este tipo de historias, digámoslo, a un programa pues destinado para niños. ¿Tú qué dirías acerca de eso? Pues es que es complicado, porque estamos hablando de un episodio de una serie para niños. Uh-huh. Entonces tú, como productor, animador, ¿cómo harías algo así? ¿O con qué propósito? Exactamente. Entonces no dudo que posiblemente haya por ahí algo, pero es complicado, ¿no? Sí, claramente, es algo difícil de creer, la verdad. Es algo muy complicado de creer, pero también, o sea, veía este tipo de ejemplos, como lo dije hace rato, de Chavo del Ocho, de lo de Bob Esponja, y así podemos continuar con muchos otros, de las cuales se han sacado teorías, creepypastas, historias de terror, de los cuales, pues, a lo mejor y podrían llegar a tener sentido, pero pues a ciencia cierta, quién sabe, pues si sean reales. Y si sean ciertas, igual la gente conocerá alguna que otra creepypasta de este tipo de series animadas para niños. En algún momento también llegué a ver una de Los Padrinos Mágicos. No sé si tú alguna vez llegaste a verla. Sí, hay muchas creepypastas de películas y cosas así, ¿no? Exactamente. Pero bueno, igual la gente que escucha, pues por favor coméntenos cuál es la que a ustedes les ha gustado o les ha parecido más interesante. Pero vamos a comenzar con las creepypastas que traemos el día de hoy. Y como es costumbre aquí en el estudio, pues por favor, mi querido Iván, da el inicio para esta primer creepypasta. Pongan atención, mi gente, por favor. Esta es una creepypasta que a mí me gusta mucho, porque es muy interesante, y me tocó vivirla en esa época, o al menos enterarme de lo que estaba pasando en ese momento. Claro, ¿no? Es la historia de Herobrine, la creepypasta de Minecraft. Esta es una creepypasta muy interesante, porque Minecraft es uno de los videojuegos más populares de toda la historia, compitiendo con Fortnite, compitiendo con GTA. Entonces está en el top mundial de los videojuegos más jugados en toda la historia. Claro. Entonces, por ende, la popularidad que tiene este videojuego es muy grande. Y en una ocasión, pues normalmente se hacían las convenciones de este tipo de videojuegos, de caricaturas, ¿no? Entonces, en algún momento se llegó a revelar que un jugador llegó a encontrar, pues, a un personaje que aparentemente no pertenecía al juego. Entonces yo estaba jugando, y aparentemente encontré una versión malévola del protagonista, que pues realmente no existía, y era una versión muy beta de lo que actualmente es el videojuego, ¿no? Era una versión muy antigua, en sus inicios, claro, donde no había gran cosa. Entonces algunos dicen que se creía que podría ser algún error del videojuego o algo, pero la persona que lo presenció logró tomar una captura y se hizo muy viral. Están en un pequeño bosque y hay una pequeña niebla, y se alcanza a ver la pequeña silueta del personaje, que es la misma del protagonista, pero con los ojos blancos, ¿no? Como que una versión malvada, que se creía que, bueno, el protagonista que lo ve, decía que esta criatura pues hacía cosas en el juego, ponía bloques, hacía túneles, y ahí estaba, ¿no? Hubo una época donde pues mucha gente trató de encontrarlo.
trató de buscarlo. Los mismos creadores negaron la existencia de esta criatura dentro del videojuego, pero muchos creadores trataron de buscarlo, se buscaron, incluso decían que había distintas señales donde se podría decir que estaba cerca. Cuando ibas caminando y veías una cruz de bloques que aparentemente era hecha por él, ¿no? Entonces es una de las creepypastas más icónicas y es un personaje muy, muy icónico dentro del videojuego, ¿no? Incluso ya actualmente hay mods que los puedes poner y puedes jugar con este villano, ¿no? Pero en esa versión se creía que existía este personaje, no sabían cuáles eran sus intenciones. Sí, claro, pero ¿cómo llegó ahí? Incluso más de una persona contaba haberlo visto, contaban haberlo escuchado, contaban que lo seguía, que los veía, ¿no? Y pues No es un manches. personaje que pues en el juego no existe. Se supone que no existía, ¿no? claro. Pero se movía, hacía cosas, quitaba bloques, ponía cosas, entonces era algo extraño, ¿no? Y es una de las creepypastas más legendarias del mundo de los videojuegos. Órale, es algo raro, ¿no? Porque pues justamente como algo que se supone no existe y no fue creado para ese tipo de juegos existe dentro del juego, ¿no? Y pues es algo muy extraño. Igual incluso ahorita que mencionas eso, hace tiempo vi una creepypasta igual de este famoso videojuego de Free Fire, que ves que en algún tiempo se puso muchísimo de moda, y decía que había casas específicas, porque era como, bueno, para la gente que no lo conozca, era un juego que era como de guerras, pues sí, de guerras más que nada, matar al rival, y había como casas abandonadas durante este terreno de guerra, ¿no? Y la creepypasta era el tipo de cuadros que te encontrabas pues dentro de ciertas casas, ¿no? Y sí, justamente hay fotos en donde tú ves cuadros de aparentes, por ejemplo, decía que aparentes como señales satánicas supuestamente. Había un cuadro que tenía una cara blanca con una boca estirada, no sé si alguna vez la has visto, igual y puedes poner la foto del cuadro que aparecía, pero muy famosa en su tiempo, pues por el juego, obviamente fue muy famosa, y pues como lo dijimos hace rato, no como un juego que se supone que está orientado pues para adolescentes, pues tiene este tipo de cosas, ¿no? Que pues no tienen absolutamente nada que ver con el juego y pues en cómo se debería de llevar a cabo. Sí, de hecho, esta persona que encuentra a este personaje se pone a buscar en distintos foros de internet, entre foros de los mismos jugadores, tratar de encontrar si realmente ese personaje existía, porque él juraba haberlo visto. Entonces encontró que algunos decían que este personaje era el fantasma del hermano del creador, que se llama Notch, es el creador del videojuego. Entonces se popularizó mucho la leyenda. Trataron de contactar al creador y le preguntaron que si era su hermano o si tenía un hermano, y él contestó que sí tenía un hermano, pero que ya no estaba presente, ya no estaba con ellos, ¿no? Entonces, gracias a esto se popularizó mucho la creepypasta, dándole cierta legitimidad a lo que se estaba diciendo, sí, pero, claro, pero realmente no hay pruebas contundentes de que este personaje exista, ¿no? Órale, qué interesante. Pero pues bueno, ahí la gente que está escuchando y viendo el podcast ya pues dirá qué es lo que opina acerca de esta creepypasta, ¿no? La siguiente que yo traigo es una muy curiosa y no es tan conocida, bueno, al menos yo no la conocía. Y lleva por título El espejo de Sara. No sé si tú alguna vez la has escuchado. Que es relativamente curiosa, porque la historia cuenta que pues esta muchachita Sara recibió de su mamá un regalo que era un espejo, justamente. Era un espejo que pues era relativamente extraño, porque ella decía que tenía como bordes, como si hubiese sido tallado a mano con madera el borde, como si hubiese sido tallado a mano con figuras muy específicas, digámoslo así, pero pues realmente ella no le tomó mucha importancia, ¿no? Entonces dice que cuando ya tenía el espejo, lo había colocado en su habitación. La historia cuenta que pues ella se miraba al espejo, y al principio todo iba normal, todo iba total, normal, como si nada. Dice hasta que de unos días para adelante el espejo como que comenzaba a tener un pequeño desfase. Decía que la muchachita se veía al espejo y se movía y tardaba una milésima de segundo pues su reflejo en moverse, ¿no?
Entonces como que no le empezaba a dar esta importancia, cuenta esta historia, y llegó un punto en donde ya no solamente eran fragmentos de segundos, ¿no? Sino ya eran segundos completos, en donde por las noches dice la creepypasta que apagaba la luz, se reflejaba yendo, o sea, como que se reflejaba pasando frente al espejo, y su reflejo no pasaba, sino que se quedaba ahí pasmado y no se movía, y cuando reaccionaba ya no estaba. Prendía la luz y dice que cuando ella hacía un gesto para, no sé, amarrarse el cabello o algo, su reflejo se la quedaba viendo, y pues obviamente ella se espantaba, pero como que ella sentía que estaba alucinando, no sabía qué pasaba, ¿no? Con esto se lo expresa a su madre pues obviamente no le cree, pero llega el punto en donde ella no soporta esto que está pasando, supuestamente esta historia, que el aparente reflejo que pues lo veía en este espejo misterioso, ahora ya no lo ve. O sea, ya pareciese que tomó vida propia, porque pareciese que de repente pasa el reflejo de ella, o sea, ya se posa frente al espejo y no aparece absolutamente nada, o sea, como si no hubiese nada frente al espejo cuando ella estaba parada, ¿no? Dice, llegó un punto en donde supuestamente esta chica ya veía su propio reflejo afuera del espejo, era ella misma, pero que dice que la observaba con ojos brillantes. Y la maldición de esta creepypasta era que ella, para deshacerse de ese problema del espejo, tuvo que regalar este espejo, y ahora se cree, y obviamente en foros de internet y en muchas historias que hemos escuchado de gente que posee este espejo, de gente que pues aparentemente sigue rondando este espejo, y pues dicen que si tú te quedas viendo el espejo, actualmente el que sea, por un tiempo desconoces tu propio reflejo, y pues a partir de que ves un pequeño desfase de tiempo, aguas, o sea, ya no le puedes dar la espalda, porque ahora sí que, como dirían las famosas creepypastas, estás atrapado pues dentro de esta maldición de tu propio reflejo. ¿Tú qué dirías acerca de esta creepypasta? Es interesante, yo creo que es rara, ¿no? Es algo extraña, diría yo. Dentro del mundo paranormal los espejos son algo también aterrador, y más cuando el reflejo juega en tu contra y se distorsiona, es algo realmente aterrador, ¿no? Ajá, exacto, es algo aterrador, ¿no? Porque decía que el espejo lo tuvo que regalar, o sea, lo regaló porque obviamente quería deshacerse de este tipo de cosas que le estaban sucediendo, ¿no? Y actualmente, supuestamente, los foros de internet y este tipo de agujeros de conejo que se meten mucho a este tipo de historias, cuentan que el espejo sigue saltando de persona en persona, haciendo este desfase de tiempo a quien se refleje en ese espejo, ¿no? Y igual y la maldición le cae a la gente que se refleje por mucho tiempo en un espejo cualquiera, y si hay un desfase y le das la espalda a ese reflejo, aguas, o sea, porque supuestamente quedas atrapado en la maldición y obviamente sufres las consecuencias de esta maldición. Pero es algo extraña, me atrevería a decir que es algo extraña, algo rara, y yo creo que muy aterradora, sinceramente. Porque, bueno, al menos donde yo duermo pues hay un espejo bien grande. Entonces pues yo digo, sí, deja mucho que pensar. Pero bueno, vamos a continuar con la siguiente, mi querido Iván, por favor. Esta es una de las creepypastas, yo creo que más icónicas de este mundo, y es una de las que a mí más me gusta, que es la de Slenderman. Fue creado en el 10 de junio del 2009 por un usuario llamado Eric Knudsen, mejor conocido como Victor Such, en un concurso de edición de imágenes en el foro de Submitting Award. El reto consistía en precisamente crear una imagen. Ese era el reto, crear una imagen aterradora, encontrar algo que pues fuera interesante, ¿no? El reto consistía en tomar una imagen común y agregarle un elemento paranormal y aterrador. Knudsen subió 2 fotos en blanco y negro de niños jugando en un parque, pero con una figura inquietante en el fondo. Una criatura alta y delgada, vestida con un traje negro, sin rostro y con tentáculos emergiendo de su espalda. Junto con las imágenes se agregó pequeñas leyendas para hacerlas más creíbles, como si fueran documentos históricos. No queríamos ir, no queríamos matarlos. Última nota en el diario de una víctima de Slenderman.
Estas imágenes y sus descripciones fueron suficientes para que el personaje se viralizara rápidamente. La comunidad comenzó a crear nuevas historias, imágenes y hasta supuestos testimonios de personas que decían haber visto a Slenderman en la vida real. Es una creepypasta muy interesante, ya ha habido videojuegos, películas al respecto. Es un ser muy alto, vestido de negro, como con una especie de traje negro. Con sombrero, ¿no? Ajá, y con pues la cara blanca. Y claro, tiene tentáculos que salen en la parte de atrás, ¿no? Y la historia dice que pues aparecen en el bosque. Y que si tú lo tratas de buscar, lo vas a encontrar y pues te va a terminar matando, ¿no? Entonces, claro, es una de las creepypastas más icónicas. Hay una película que me acuerdo que salió 2019, 2018 por ahí, muy, muy interesante. Órale. Fíjate que ahorita escuchando eso, que, o sea, de que no solamente pues está en el mundo, digámoslo, imaginario, ficción, este mundo de ficción, sino que hay gente que asegura, imagínate, Sí. hay gente que asegura el haber visto pues esta misteriosa criatura que se cuenta pues en estas famosas creepypastas, ¿no? Me hace recordar igual el caso de una creepypasta que es tan muy interesante y mucha gente, millones de gentes vieron este video, ¿no? Porque se difundió a través de video y a lo mejor y tú también alguna vez lo llegaste a ver, igual lo puedes poner pues para que la gente más o menos vea de qué se trata. El video se llama y está en YouTube actualmente, Hola Extraño, no sé si alguna vez lo has visto. Es un ser, es medio raro, o sea, porque aparentemente está desnudo, aparentemente tiene una cabeza pequeña, redonda, con los ojos como, o sea, parece que no tiene cejas, no tiene pelo, no tiene absolutamente nada de, o sea, que lo complemente, llámese cejas, llámese lo que sea. Es totalmente desnudo, y tiene un rostro no de terror, pero de cierta manera causa terror. No sé cómo explicarlo. Y cuando tú entrabas a ver el video, esta criatura, digámoslo así, esta creación del video o sea, como que estaba distraído y de repente, obviamente le hablaba al espectador y le decía: hola extraño, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Entonces, como que empezaba de cierta manera a platicar con él y hacía que la gente se sintiera de cierta manera incómoda, extraña. Decían que el video estaba maldito porque, o sea, era tanta, digamos que la interacción que llegó a tener este video con el público en general, que se volvió extremadamente viral. Todo mundo que yo conocía al menos siempre veían este video y siempre decían: oye, mira, ¿ya viste este video? Ve este video, ¿no? Y muchos youtubers y creadores que hacen contenidos acerca de creepypastas y contenido de terror sacaron este video de alguna explicación del por qué justamente pues era tan extraño, ¿no? Y igual si no lo has visto ahorita que acaba el podcast que acabamos de ver, te lo enseño. Igual a la gente que está viendo, pues me imagino que algunos ya lo vieron, pero de todos modos le voy a decir a Iván cuál es, pues para que más o menos lo vea. Pero se volvió muy viral y fue igual esta criatura, y pues mucha gente en comentarios y en grupos de redes sociales decían: no, es que no vean ese video porque yo lo vi y tuve pesadillas con esa criatura, no vean este video porque desde que yo lo vi no me lo puedo sacar de la cabeza y tengo de cierta manera un delirio con esta criatura, ¿no? Y decían que este video estaba maldito. Pero pues bueno, meras rumores, meras vivencias de la gente. Pero pues también me hizo acordarme de este otro caso, ¿no? Muy interesante. Pero bueno, continuando con la siguiente creepypasta oficialmente que traemos, le platicaba a Iván que lleva por título El hombre de mi armario, que es una creepypasta contada en forma de historia, como la mayoría. Muy interesante, que esta persona que supuestamente vivió esta creepypasta la comparte para prevenir a otras personas, ¿no? Porque decía que él cuando era niño, y me imagino que a ti también te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, y ahorita voy a decir por qué. Cuando era niño, él tenía miedo pues de la oscuridad de su armario, tenía mucho miedo de la oscuridad de su armario, y le decía a su papá que por favor le diera una linterna, pues para poder alumbrar en las noches por si
por si se asustaba, ¿no? Entonces el papá siempre le decía, no te preocupes, ahí no hay nada, ahí los fantasmas no existen, tú tranquilo, no te preocupes. Dice que se metía el papá al armario, al closet, y decía, ya ves, o sea, ya dentro del closet decía, no hay nada, mira, ya ves, no hay nada. Y el niño pues como que se tranquilizaba. Pero durante la noche dice que él veía como las puertas se abrían. Dice, se llenaba de terror. Dice, y a la hora de que yo alumbraba con la linterna que tenía, no había aparentemente nada, ¿no? Dice, y entonces así fueron pasando los años. Dice, cuando yo recuerdo haber tenido entre los 11 y 10 años, dice, yo seguía teniendo el mismo terror por esta criatura, ¿no? Seguía teniendo el mismo terror y no sabía por qué, porque pues aparentemente ya estaba grande. Dice, y ya de ese tiempo para acá, dice, el armario seguía exactamente igual. Se escuchaban ruidos, veía que alguien como que en la oscuridad se asomaba. Dice, y un día, ya armándome de valor, yo siendo niño dije, no, ya no me van a asustar. En una madrugada dice que se levantó, ya no me van a asustar. Eso no existe, no hay nada en el armario, ¿no? Dice que se agarró su linterna, fue a buscar, pues a ver qué había, y al abrir el closet, pues efectivamente, no había absolutamente nada, ¿no? Dice que estando ahí, alumbrando para abajo, para arriba, abre esta cortina de prendas y camisas que había y encuentra una frase, aparentemente escrita como si la hubiesen rascado, que decía, yo me escondo cuando hay luz. Dice, entonces este niñito dice que sintió un escalofrío muy intenso en su cuerpo y se fue a meter corriendo a su cama. Dice, y dejó prendida la luz del armario, que en ese momento empezó a parpadear, se apagó y aparentemente vio como algo, lo describe como un ser alto, oscuro, muy delgado, con manos largas, salía y venía por él. Entonces él hace esta historia, la comparte. ¿Para qué? Para que ahora, desde a partir que tú veas en la oscuridad de tu cuarto, de tu casa, algún tipo de silueta, algún tipo de sombra, algún objeto que aparente formar algún tipo de criatura, dudes de ti mismo para ver si es real o solamente es tu imaginación. Entonces hace esta invitación, ¿no? De si tú, estando acostado en la oscuridad, ves algo que aparentemente tiene forma, posiblemente sea real. Y yo dije, órale, wow, o sea, ¿cómo tú puedes traumar a un niño con esto? O sea, es increíble, la verdad. Bueno, al menos a mi parecer. ¿Qué dirías tú acerca de esto? Pues es que como lo decías, ¿cómo puedes llegar a traumar a un niño, no? O sea, como niño creo que nuestra imaginación vuela demasiado más que como adulto. Entonces hay cosas que a lo mejor un niño se imagina de maneras claro, muy fuertes, muy explícitas. Si tú le planteas un contexto de esa manera, pues no. Ajá, y te digo que es algo que a mí me ha pasado, y digo no porque sea real, ¿no? Sino que, o sea, aparentemente a lo mejor, y a la gente que igual está viendo y escuchando el podcast, en algún momento de su vida igual y de repente se levantaron, vieron a su alrededor por la noche y a lo mejor algo, una cortina, alguna prenda que estaba sobre algo, dio la ilusión de aparentemente ser algo o alguien, ¿no? Entonces no sé si a ti te ha pasado. Sí, de hecho se le llama pareidolia. Es esta capacidad psicológica, claro, de interpretar formas en los objetos, encontrar, ¿no?, cosas, claro. Ves, la otra vez te mencionaba que había una cara en mi café. Entonces es ese tipo de pensamiento psicológico de relacionar formas con cosas, ¿no? Exacto. Y justamente esta creepypasta decía esta persona que supuestamente la comparte ya siendo adulto, les decía, yo actualmente, o sea, vivo hasta con todas las luces prendidas del mundo, y yo quiero advertirle a la gente que tiene hijos que si sus hijos le expresan, aguas. O sea, si tú llegas a ver esto con alguna figura, alguna sombra, lo que sea, no importa, tienes que dudar porque posiblemente sea real. Entonces, como que esta creepypasta te invita. Sí, te deja esa inquietud. Claro, totalmente. Y pues la gente que está escuchando, igual, ahí está la advertencia de esta creepypasta del hombre del armario. Y pues igual y no se sugestionen por las noches. Pero bueno, vamos a continuar.
Vamos a continuar con una creepypasta de un personaje creo que muy conocido para las personas de nuestra generación que crecimos con esta película que es Toy Story. Claro. Vamos a contar la creepypasta de Woody. Ok. La historia comienza con un niño que se encuentra con un viejo muñeco de Woody en una tienda de segunda mano o en una venta de garage. El muñeco parece ser antiguo y está algo desgastado, pero el niño decide comprarlo porque le recuerda su infancia o porque es un fanático de Toy Story. Al principio el muñeco de Woody parece normal. Sin embargo, poco después de que el niño lo coloca en su habitación, comienzan a suceder cosas extrañas. El muñeco se mueve solo. Woody comienza a moverse solo durante la noche, no es tan amigable como en las películas y sus ojos parecen tener una mirada vacía. Voces distorsionadas. El muñeco empieza a emitir sonidos extraños en lugar de las frases amigables que solía decir en Toy Story. Las voces suenan distorsionadas, a veces incluso como si estuviera rogando o gritando de una manera macabra. El niño tiene pesadillas en las que Woody lo persigue o se aparece en su habitación cuando está durmiendo. Estas pesadillas, el muñeco parece tener un comportamiento hostil, lo que es completamente opuesto a su carácter en las películas. A medida que avanza la historia, el muñeco de Woody se vuelve más inquietante. Algunos relatos mencionan que el muñeco empieza a mostrar rasgos deformes. La cara de Woody se distorsiona, sus ojos se agrandan o se vuelven completamente negros. Incluso en ocasiones la ropa de Woody se vuelve manchada o rota. En algunas versiones se describe que Woody comienza a tener movimientos antinaturales, como si estuviera poseído por algo maligno. En lugar de ser un juguete amigable, se convierte en una especie de entidad oscura. En muchas versiones, el desenlace fatal o perturbador, la desaparición del niño. Después de que los extraños sucesos continúan, el niño finalmente desaparece, dejando atrás el muñeco de Woody. A veces el muñeco parece estar esperando a su próxima víctima. En otras historias, el muñeco es encontrado por otra persona, quien rápidamente se da cuenta de que algo no está bien con él. La creepypasta de Woody ha ganado popularidad principalmente por el contraste entre el personaje inocente de Toy Story y la versión distorsionada y macabra que presenta la historia, lo que lo hace una historia ser aterradora en forma que transforma algo familiar y querido por muchos. Hay muchas historias de Woody, pero básicamente trata sobre que el muñeco dentro de la vida real es encontrado, ¿no?, como un juguete de colección, como un juguete del promocional de la película, y después de un tiempo este juguete empieza a tener comportamientos extraños, comportamientos donde se mueve, comportamientos donde empieza a tener risas macabras, donde la cara empieza a deformarse, donde el niño aparentemente empieza a soñar con este juguete, ¿no? Entonces empieza a ser atormentado. Es una creepypasta, creo que muy, muy interesante, y por el contraste que le puedes dar sabiendo que es un personaje muy querido para niños. Sí, claro, incluso ahorita que mencionaste esto, incluso en la misma película, o sea, podemos ver esta escena literalmente, ¿no? Porque en la primera película de Woody aparece este muchachito que le gusta destruir los juguetes, ¿no? Le gusta destruir los juguetes, y como en la película hablan de que este muchachito quería volar en pedazos a Buzz Lightyear, a la hora de que lo ata el cohete, Woody dice no vas a hacerlo. Entonces va y le tiende una trampa en donde el niño ve como todos los juguetes empiezan a moverse. Y Woody le dice, los juguetes podemos ver todo, y voltea la cabeza. Entonces podemos ver aparentemente esta escena en la propia película, ¿no? Y pues digo, en la película este niño sale corriendo, llega con su hermana, le enseña su muñeca, y el niño inexplicablemente se espanta, y pues la niña se queda así como de ¿qué? O sea, y le hace burla. Entonces podemos ver esta escena, ¿no? Como el personaje aparentemente arma un complot con todos los demás juguetes que en la película habían sufrido violencia por este muchacho, por este niño, y le hacen esta jugarreta, ¿no? En donde
hacen que los vean moviéndose. Es algo muy raro. Sí, de hecho hay un video que vi sobre esto, sobre una creepypasta de Goody. De ahí nació la curiosidad de hablar de este personaje. Es un video donde aparentemente, bueno, es la creepypasta donde aparentemente Andy pues ve a Woody en esta parte de la película donde habla con Sid y se mueve. Entonces él dentro de su mente entiende de que los juguetes se mueven. Entonces en su habitación los coloca, los empieza a interrogar y él les pregunta, porque él ya los había visto que se movían. Entonces los empieza a interrogar, pero no se mueven. Llega una parte donde Woody se mueve y habla, y Andy dice: yo sabía que tenía razón, yo te vi hablar. Y hasta el último le dicen que no podían revelar su secreto, pero ahora que lo sabe le va a dar cáncer, ¿no? Entonces es una creepypasta muy aterradora porque transforma un contraste muy oscuro, sí, de una historia creo que muy querida para muchos de nosotros. Sí, claramente, es algo muy extraño, muy raro, y hasta cierto punto para personas como niños, que justamente es un personaje dirigido a niños. El hecho de que tú te topes de cierta manera este tipo de creepypastas, historias, videos, pues digamos que como que te lo baja tantito y ya no lo ves de la misma manera, ¿no? Y pues igual, y como personas ya adultas, pues sí te llegas a imaginar este tipo de cómo hubiese sido si a mí me lo hubiesen presentado así de niño, ¿no? O qué hubiese pasado si a lo mejor hubiese sido un caso, de cierta manera, un caso real. Porque dicen que a veces la realidad supera la ficción. Entonces es algo muy interesante. Pero bueno, vamos a terminar con esta última, que la dejé para último porque me pareció muy aterradora e interesante, que se llama Smile Dog. No sé si la has escuchado. Esta historia, y que es compartida justamente como creepypasta, se compartió a través de una cadena por correo electrónico. ¿Y cómo nace? O sea, nace a que supuestamente la persona que supuestamente fue la primera en recibir este correo, dice que pues justamente recibe el correo de un contacto pues desconocido, extraño, que lleva por nombre, su nombre de usuario, Smile Dog, que tú dices, pues, ¿qué es esto, no? Entonces dice que al abrir el archivo no tenía letras, no tenía absolutamente ningún tipo de texto, solamente había una imagen adjunta. Y a la hora de descargarla, ahí es donde empezaba esta historia de terror, porque dice que había una imagen aparentemente de un perro, pues normal aparentemente, ¿no? Pero conforme tú ibas viendo la imagen, supuestamente esta historia, y la gente que llegó a ver esta imagen, dice que el perro se tornaba con una sonrisa grotesca, con un rostro como, no sé, deforme, como desorientado, los ojos totalmente blancos, muy, muy, muy feo, que lejos de parecer un perro común y corriente, hacía la ilusión de parecerse más a un ser demoníaco, ¿no? Y es interesante porque supuestamente, de alguna manera, empezaban a experimentar la gente que vio supuestamente testimonios, ¿no? Y esto es en serio, o sea, porque yo lo investigué, igual la gente si lo quiere buscar. Aparentemente la gente que llegó a ver esta imagen decían que no dormían bien, que tenían pesadillas pues con esta criatura que salía retratada en la foto, ¿no? Que sentían que ese mismo ser de la fotografía pues salía y estaba con ellos acechándolos desde las sombras. Dice, y la única manera de hacer que la maldición de Smile Dog aparentemente bajara su intensidad y atenuara, digámoslo, a un punto en donde pudieras estar tranquilo, era pasarle esa maldición a alguien más por medio de un correo electrónico. En donde no hubiera letras, no hubiera textos, solamente la imagen. Y una vez que tú veías esa imagen, estabas condenado a tener esta maldición, a sufrir las consecuencias. Y dicen algunos testimonios, y esto no sé si sea real, sinceramente no me consta, pero supuestamente hubo casos que llegaron hasta el suicidio, ¿no? Por esta supuesta maldición que atraía esta imagen, ¿no? Entonces es algo muy interesante
y hasta la fecha, no como antes, obviamente ya bajó su popularidad, pero en algún momento llegó a compartirse, y no dudo que alguien actualmente esté compartiendo ese tipo de cosas por redes sociales. Entonces es algo interesante cómo así de la nada, al azar, te pueden mandar cualquier cosa actualmente, ¿no? O sea, tú ahorita yo tengo el poder para agarrar el correo de alguien y mandarle algo, lo que sea, no importa. Entonces, gracias a, bueno, si se le puede decir que gracias a eso, o por consecuencia de eso, tenemos muchos casos como este, en donde mandan imágenes perturbantes, aterradoras de cierta manera, y de cosas indeseables que pues la gente no quiere ver, obviamente. ¿Tú qué dirías acerca de esto, mi querido Iván? Pues es interesante, creo que es una de las características de las creepypastas es su difusión por internet, porque no son relatos orales, no son leyendas urbanas como lo que estamos acostumbrados acá en México, ¿no? La Llorona y este tipo de relatos o de historias, ¿no? Son más de relatos por internet, de cadenas, de imágenes distorsionadas, ¿no? De este tipo de cosas, dibujos. Exacto. Pero pues bueno, ahí tienen las creepypastas del episodio de hoy. ¿Algo que quieras decir antes de terminar con el episodio, mi querido Iván? Son relatos interesantes, creo que también otra de las características de este tipo de cosas es que le dan contraste a muchas cosas, ¿no? Claro. Como lo son películas, como lo son videojuegos, historias, cosas que dentro de su naturalidad pues son inocentes, a lo mejor para niños, por ejemplo, y ya cuando le agregas este toque oscuro pues le das un contraste, ¿no? Perturbador. Exactamente. Y pues hay gente que le gusta mucho este tipo de cosas, que consumen mucho las creepypastas. Exacto. Creo que la mayoría de la gente, ya que dijiste eso, la mayoría de la gente, me atrevería a decir que son más propensos, bueno, no más propensos, sino más, les llama más la atención escuchar historias ficticias, justamente como las creepypastas, que escuchar historias ya habladas desde experiencias, a partir de experiencias de gente que lo asegura. O sea, por ejemplo, hemos contado historias de gente que se ha topado con brujas, que ha sufrido amarres, que ha sufrido de que vieran nahuales y de este tipo de cosas que son diferentes, que ya escapan de pues lo inventaron a me pasó. O sea, y creo que precisamente por eso son muy populares, porque es más como este nicho viral de terror que no sale más que de un nicho viral. Entonces es algo muy interesante. Pero bueno, nada más, algo que quieras por finalizar, mi querido Iván. Pues es un episodio interesante, creo que son historias interesantes. Sí, son algo extrañas, la verdad. Algunas muy conocidas, algunas no, entonces creo que es interesante, ¿no? Pues sí, ahí está, mi gente, sin nada más que decir. A toda la gente que vio y escuchó este podcast, les damos las gracias por haber escuchado y llegado hasta este punto del podcast. Muchas gracias. Si no estás suscrito, por favor suscríbete, compártanos sus historias y nos estaremos viendo en el próximo episodio de Historias de Alguien. Cuídense mucho, a donde quiera que anden, a donde quiera que estén, pórtense bien, no se sugestionen, por favor, y mándennos sus historias. Ahí estaremos leyendo los comentarios. Cuídense mucho, adiós. Esto fue Historias de Alguien.